nacionales y vivimos acá, pero un par de extranjeros, por lo que también les doy la bienvenida a uno de los países que se ha posicionado con uno de los mayores crecimientos a nivel mundial. Y pues la ministra me ha dejado la parte más difícil, hablarles de la parte más aburrida, que son los datos. Ella ya admiro mucho la forma en la que se prenden todos los datos. Yo, para serle franco, no me lo puedo todo porque esto es un mar de datos que nosotros tenemos en inteligencia de mercado y que les voy a platicar más adelante. En primer lugar, vamos a hacer tres fotos, les voy a mostrar tres momentos bastante recientes, a diciembre de 2025, al primer trimestre de 2026 y a mayo de 2026 para que ustedes vean cómo ha sido la evolución del sector. En ese sentido, comenzamos con los datos. Al cierre de 2025 recibimos 4.1 millones de visitantes con un total de 3.600 millones de divisas, que en ese sentido hay que hacer una diferencia bastante importante en el tema de los visitantes. Normalmente los periodistas a veces tienden a confundir el tema de los turistas, visitantes y excursionistas, que son conceptos bastante diferentes. El turista es el que se queda por lo menos una noche. Así como decían los representantes del sector hotelero, incluso si vienen tripulantes de cabina que se quedan nada más una noche en el país, ellos cuentan como turistas. Los excursionistas son aquellas personas que ingresan al país solamente por un día y que no se quedan a recomprar. ¿Quiénes son en este caso? Principalmente nuestros vecinos de Guatemala y Honduras, que tienen un gasto y una estadía muchísimo menor al resto de los turistas. Y en este caso, los 4.2 millones que yo les estoy hablando acá son visitantes, es decir, la suma de turistas más excursionistas. Y todo eso representa un crecimiento del 4% respecto al cierre del año 2024. Y el tema de las divisas es un crecimiento del 7%, que quiere decir esto, que están gastando un poco más. Ahora bien, si nos metemos un poco más a ver el detalle histórico, pueden ver ustedes acá la evolución desde 2019, en el cual tuvimos una llegada de 2.6 millones de visitantes y que representa aproximadamente un 57% de crecimiento para diciembre de 2025, con un total de 4.1. Podemos ver específicamente la caída durante la pandemia del año 2020, que recibimos a menos de 1 millón, para el 2021 fueron 1.4 millones, y así consecutivamente un crecimiento bastante sostenido en el sector. La vía de ingreso, en este caso el 44% ingresó por la vía aérea y el 56% por la vía terrestre. Esto se debe un poco también a la composición de los mercados, ya que Guatemala y Honduras representan aproximadamente en conjunto un poco más del 50% del mercado. Por eso es que muchas veces nosotros, cuando vamos a un destino turístico, nosotros oímos que la ministra está diciendo que llegaron tantos y tantos turistas, pero nosotros, a veces, erróneamente, esperamos ver al típico estadounidense, blanco y demás, pero digamos que fenotípicamente nuestros turistas, los guatemaltecos y hondureños, se parecen a nosotros, por lo cual un destino no necesariamente tenemos que verlo lleno de personas blancas para que sean turistas. Hago esta aclaración porque a veces nosotros de repente sí tenemos esta concepción, y es importante que todos ustedes conozcan quién es el turista. Metiéndonos un poco más en este detalle, como decíamos, el 56% ingresa por la vía terrestre, y ahora tenemos ya la segunda foto. Los datos de enero a marzo para el primer trimestre totalizaban 1.3 millones de visitantes. El estudio que nosotros en la Dirección de Inteligencia de Mercado no realizamos un solo estudio, sino que son muchísimos, y como les comentaba, en efecto, eso es básicamente un mar de datos. Nosotros tenemos cuotas de mercado, anotaciones, tenemos destinos más visitados por vía de ingreso, datos demográficos, datos del tema de las aerolíneas, estudio de ocupación hotelera y demás. En ese sentido, nuestro estudio trimestral nos da el total de las divisas trimestralmente. Entonces, en ese sentido, los datos a marzo correspondían a 871 millones de divisas internacionales, que representaban un 19% de crecimiento comparado con 2025 y más del 90% respecto al año 2019. Ahora bien, como les mencionaba, los perfiles de los turistas son diferentes. Normalmente el turista guatemalteco viene una o dos noches acá al país, igual lo mismo que el turista hondureño, y su gasto es un poco menor, desde $80 algunos, y en el caso del turista estadounidense, el turista europeo, ellos representan un gasto mayor que ronda aproximadamente los $180 para cada uno de sus mercados. Como les digo, esto es un mar de datos, son datos bastante diferentes para cada uno de los países de residencia del turista, así como también la estadía puede variar. Les quiero hacer una pregunta. Si ustedes creen que mi tío, que vive en Boston, que ya tiene la residencia allá, él viene acá al país, ¿ustedes creen que es un turista o que no lo deberíamos de contar en esa estadística? Levante la mano quien cree que lo deberíamos de contar.